nuevamente, ¿listo? Entonces, nada, Steven, bienvenido. Hermano, esta es su casa. Como lo hablamos anteriormente, la idea es que esto se vuelva de una manera más constante, seguramente haciéndolo desde esta parte más práctica. Tendremos que encontrar, yo creo que como principio quería ver si de pronto funcionaba mucho más en charla, pero manera de práctica puede funcionar, puede ser un sábado donde muchos puedan como compartir y estén mucho más tranquilos en su casa, pero lo vamos viendo como en el camino. Pero lo más importante es que esto lo pongan en práctica, como siempre lo decimos, ¿no? Hoy es más como teórico práctico, así que en vivo pueden hacerle preguntas a Steven para que lo corchemos. No, mentira, no, para que resolvamos todas las dudas. ¿Listo? Entonces, nada, bienvenidos hoy, bienvenido Steven nuevamente y nada, gracias por acompañarnos en este espacio también. Jay, bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Jay, por la invitación, por siempre ahí pues tenerme presente en las cosas que sacas de Jauría y a todos los muchachos que están ahí conectados. Bienvenidos pues a este encuentro, como lo decías, teórico-práctico. La idea es que hoy tengamos una parte teórica, conozcamos los conceptos, sepamos para qué sirve y cómo se hace. Después vamos a tener un espacio para las preguntas y en la parte final yo me voy a trasladar a otra parte aquí de Movit donde voy a mostrar el componente ya práctico con el roller. Quienes lo tengan ahí en casa o donde estén lo pueden ir usando también. La idea es que no solo conozcan esa parte teórica, sino también la parte práctica y vean cómo se utiliza un roller para que sea más fácil. Eso es lo que vamos a vivir hoy y por supuesto pues estaré atento a todas las preguntas y si en alguna no sé y me corchan pues ya la buscaremos y después daremos la respuesta. Entonces voy acá a compartir pantalla y ya me cuentan ahí si ven el... Igual también esta charla está siendo grabada y monitoreada. Ah, no, mentira, no está siendo grabada, o sea que para algunas cosas que puedan quedar ahí como en pendiente, lo podemos revisar después en la grabación, ¿listo? Listo. Ahí están viendo todo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Listo, entonces, bueno, me presento, yo soy Steven Marulanda, soy fisioterapeuta de la Fundación Universitaria María Cano en Medellín y soy el líder operativo de un centro de fisioterapia y de entrenamiento que se llama Movit. Aparte, pues también me gusta el cuento de correr, soy corredor y hace un tiempo vengo también en este tema de hablar con corredores, enseñarles cosas que sé desde lo teórico, pero también lo que me ha dejado la experiencia corriendo e ir relacionando las dos cosas, el componente teórico y práctico que me ha permitido tener pues como muchas vivencias. Quise llamar esta charla Roll and Run, Foam Roller, recuperación para el próximo kilómetro, porque siempre nosotros estamos pensando en cuándo vuelve otra carrera, el siguiente entrenamiento, siempre estamos pensando en el próximo fondo, en la próxima salida a correr con los compañeros del equipo. Aunque hayamos corrido y terminemos cansados, siempre estamos pensando en el próximo entrenamiento o en lo que se viene. Entonces, muchas veces olvidamos ciertos detalles y ciertas cosas que son muy importantes para poder definir lo que se viene y cómo nosotros vamos a lograr que el cuerpo esté en óptimas condiciones para poder soportar todo lo que nosotros estamos haciendo con él. Es muy importante hablar de un concepto muy clave, que es el tema de la recuperación. Hoy en día se habla mucho de este término. Recuperar también es entrenar. Es muy importante que tengamos presente que no siempre recuperar es quedarnos acostados, descansando y no hacer nada. Sí, eso es importante, pero a veces hay que utilizar otras estrategias que son necesarias para ayudarnos a recuperar nuestro cuerpo, sobre todo cuando estamos en fases muy claves de preparación de algunas competencias, como por ejemplo en este momento que estamos ya terminando la fase de preparación para la Maratón Medellín, independientemente de la distancia que vayamos a hacer, porque muchas veces menospreciamos 5K, 10K,
pensamos que porque son muy pocos kilómetros, entonces el cuerpo no se exige de la misma manera en que se puede exigir en una media maratón o en una maratón específica. Y no, cada distancia tiene su forma de correrla y por ende el cuerpo reacciona también a cada distancia. Entonces, lo importante es que entendamos que el proceso de recuperación hace parte de la planificación del entrenamiento. Y es porque cada vez que nosotros estamos entrenando, se genera un estímulo que es temporal y que altera nuestro estado físico, ¿cierto? Producimos un efecto de carga en nuestro cuerpo, se genera un proceso de fatiga, luego viene un proceso de recuperación y eso nos permite un proceso de adaptación. Eso es lo que vive fisiológicamente nuestro organismo. Obviamente que correr es una de las actividades que genera mayor estrés muscular, mayor estrés metabólico, y hay un componente muy importante que no se nos puede olvidar y es el componente neuromuscular. El cerebro también se estresa y también se fatiga, y cuando el cerebro se estresa, genera más estrés muscular y por ende vamos a tener un proceso de fatiga más alto. Entonces, lo que hacemos con el concepto de recuperación es que eso nos va a permitir asimilar las cargas que están acumuladas para seguir continuando con nuestra preparación o poder llegar a esas competencias lo mejor acondicionados y entrenados posible. Muchas veces los procesos de fatiga acumulados nos van limitando y nos van impidiendo entrenar en la medida de lo posible, lo mejor, dar todo en los entrenamientos, y por ende la recuperación entra en una clave muy, muy importante porque nos va a ayudar a que el cuerpo esté en condiciones. Aunque no significa que la recuperación sea mágica y que eso nos ayude a eliminar toda la carga. Obviamente no, pero sí nos va a ayudar a gestionar esa carga y es lo que nosotros como corredores debemos entender, la gestión de la carga, así como los entrenadores entienden la gestión de la planificación de los entrenamientos en cuanto al volumen, en distancias, en ritmos, en repeticiones, en cómo vamos a llegar lo mejor posible a una competencia. Asimismo, nosotros debemos entender cómo gestionar la fatiga, porque somos nosotros los únicos que sentimos esa fatiga de nuestro cuerpo. Somos nosotros los únicos que sabemos cómo nos estamos sintiendo. Entonces, si nosotros tenemos una recuperación insuficiente, eso nos va a afectar la calidad de las sesiones siguientes. Esto es una secuencia y una cadena, y por eso les decía al principio, siempre estamos pensando en la próxima carrera, siempre estamos pensando en el próximo entrenamiento, aún acabando de entrenar, aún acabando de competir. Estoy seguro que más de uno termina la carrera en Medellín, los que están inscritos independientemente de la distancia, y ya van a pensar en inscribirse a otra. Entonces, eso hace que nosotros pues estemos todo el tiempo en una cadena de fatiga corporal, y el rendimiento de nuestro cuerpo no se construye solamente cuando nosotros corremos, se construye en lo que hacemos silenciosamente, en lo que vamos haciendo en el día a día, es donde verdaderamente vamos construyendo el rendimiento. Se me bloqueó aquí allá, ahí. Listo. La recuperación es mucho más que el foam roller. Hablamos del foam roller y es... Perdón. Sí. ¿Puedes esconder un poquitico como el compartir? En el compartir está la pantalla, no... Ya. Sí, espérame, yo lo... A ver, ¿cómo lo...? Esperemos aquí. Ay, le das clic en la X y él se desaparece de ahí. Ya, listo. Eso ahí. Bien, gracias. Bueno, entonces, el foam roller es una estrategia de recuperación, pero no es la única, pues, es una muy buena, tiene muchos beneficios, funciona muy bien, es bacano hacer foam roller, es algo que se está implementando en muchos lugares del mundo. En muchos deportistas élite utilizan mucho el tema del foam roller, sobre todo los que obviamente compiten pues con las piernas principalmente. Es muy conocido más que todo en el tema del fútbol,
clubes deportivos a nivel mundial de talla top, pues utilizan la estrategia del foam roller y el tema de los corredores pues ha ido incursionando también. Listo, pero la recuperación física va mucho más allá de lo que es el roller y eso depende de una estrategia muy importante que de pronto en algún momento ustedes la habrán escuchado y se llama la pirámide de la recuperación. Nosotros tenemos otras estrategias más importantes para llegar al foam roller o a otras como el masaje, la liberación miofacial o la descarga muscular, por ejemplo, que les voy a hablar un poquito de eso. Pero antes de llegar hasta ahí podemos aprovechar otras cosas que tenemos que nos van a permitir. Por ejemplo, el sueño. Dormir bien, eso nos va a permitir una regulación fisiológica que nos ayuda a mejorar la reparación celular y por ende vamos a tener una mejor recuperación. La nutrición, importantísima. Si nosotros no nos alimentamos bien, no vamos a tener una reposición energética y nutrientes necesarios para recuperar, porque no solo necesitamos nutrientes para competir, el cuerpo también necesita nutrientes después de la competencia para recuperarse lo mejor posible. El tema de la hidratación, recuperar el equilibrio entre los líquidos y los electrolitos que perdemos en los entrenamientos y en la competencia. El manejo de las cargas, esto se encargan todos los entrenadores, ese equilibrio entre lo que es el estímulo y la recuperación, lo que les hablaba ahora de la estrategia de planeación de cómo vamos a llegar a una competencia, procesos de fortalecimiento y acondicionamiento. Muchachos, esto no es solo correr, hay que utilizar estrategias de fortalecimiento. Tampoco es que nos tenemos que mantener en un gimnasio levantando pesas, porque obviamente esa no es la forma, pero sí necesitamos nosotros tener procesos de fuerza y de movilidad que nos permitan esa capacidad para tolerar cargas. Y ya miren que a lo último puse las estrategias complementarias, que son ayudas extras que nos van permitiendo que el cuerpo se mantenga lo mejor posible. Ahí entra el foam roller, que él suma mucho, pero no reemplaza todos los pilares de la recuperación que les acabé de mencionar. Aquí les muestro esta imagen, es una imagen muy importante, que es la pirámide de recuperación para los corredores, que en realidad pues es como para los deportistas. Y es un sistema que ya está establecido, que funciona, que tiene evidencia científica y que nos permite a nosotros poder llegar al máximo de rendimiento y en cualquier estado en que nosotros estemos. El rendimiento mío obviamente no es el mismo al rendimiento de Jason, pero los dos podemos llegar al máximo rendimiento de cada uno, ¿cierto? Porque esto no es de compararnos con quién corre más, quién corre mejor, no, eso es de nosotros mismos y el rendimiento mío, el máximo rendimiento es mío y yo tengo que trabajar para conseguirlo. Entonces, en esa pirámide encontramos una base muy importante que es el descanso y el sueño. Por encima está la nutrición y la hidratación que sostiene las demás estrategias. Tenemos el manejo de las cargas, las fuerzas, la movilidad, todo el tema de los entrenamientos, la flexibilidad que construyen y mejoran nuestro funcionamiento corporal. Y miren que las estrategias complementarias está casi que penúltimo. Ahí el foam roller, el masaje, las botas de presión, los baños fríos y calientes, el que se puso mucho de moda el tema de las inmersiones en bañeras con agua fría, con hielo, por ejemplo. Miren que esas estrategias están casi a lo último, ya antes de la cima del rendimiento, que es el resultado de todas esas bases que tenemos ahí hacia abajo. Entonces, el foam roller es una estrategia, voy a hablarles de ella, pero antes de esa estrategia tenemos un montón de cosas más por hacer. Dormir bien, comer bien, entrenar bien y a partir de ahí utilizar otras estrategias que nos van a permitir lograrlo. Ahora sí, entonces, ¿qué es el foam roller? El foam roller es una técnica de automasaje. Nosotros mismos la hacemos con nuestro peso corporal y utilizamos un rodillo, que es un rodillo pues especial. Yo ahorita les voy a mostrar algunos tipos de rodillo, aunque ahí en la imagencita ven el más común. Es un rodillo que tiene unas formas largas, otras más chiquitas, son como unos chuzitos, unas prominencias. Y nosotros con nuestro peso corporal aplicamos una presión sobre una zona específica o sobre diferentes tejidos y realizamos un movimiento, ¿cierto?
Es una estrategia que sirve para dos cosas. El foam roller no solo sirve para la recuperación, el foam roller también sirve para la preparación, para el ejercicio o la actividad que vamos a hacer. Entonces puede ser antes de o después de. Antes de, él permite que nuestro cuerpo se prepare para el ejercicio que va a hacer. Él dispone los tejidos, ayuda a que los músculos estén lo mejor posible, que el cerebro se vaya conectando con esas zonas musculares y vaya disponiendo todas las herramientas para que podamos estar conectados con el movimiento. El foam roller nos va a permitir realizar un trabajo de movilidad muchísimo mejor porque nos va a regular la sensación de rigidez muchas veces, y sobre todo los corredores que tenemos que trabajar entrenamos muy temprano o entrenamos muy tarde. Entonces, en alguna de las dos circunstancias, los músculos van a estar más rígidos, las articulaciones van a estar más rígidas, uno va a estar como más pegado en la mañana porque estamos recién levantados y en la tarde-noche porque ya estamos cansados con todo el quehacer del día. Entonces, el roller nos va a ayudar a disminuir esa sensación de rigidez. Eso se puede antes. Si yo me voy a ir a entrenar, si yo voy a hacer trabajo de fuerza, gimnasio, puedo utilizar el roller antes para disponer mi cuerpo. Pero también es una estrategia de recuperación que nos permite mejorar las molestias musculares que quedaron asociadas al ejercicio que hice. Nos va a servir como una técnica de automasaje y de liberación miofacial que es necesaria cuando terminamos nuestros entrenamientos o nuestras competencias, porque también quedamos con esa sensación de fatiga, de cansancio, de rigidez. Entonces miren que es muy bueno porque lo puede usar antes y lo puede usar después, y en las dos formas nos va a generar muchos beneficios. Ahorita más adelante les muestro cómo usarlo en una y cómo usarlo en la otra. ¿Qué sucede cuando pasamos el rodillo entonces por las estructuras musculares? Suceden 4 cosas que son muy importantes. Lo fundamental acá es componente neurosensorial. Lo primero es que cuando yo paso el rodillo, o más bien cuando paso mi músculo por ese rodillo, se modifica la percepción de dolor, ¿cierto? Porque el cerebro inmediatamente se activa unos receptores sensoriales que están en la piel, y esos receptores sensoriales les llevan información y le dicen al cerebro, están generando un estímulo en ese músculo. Entonces el cerebro lo que hace es, bueno, relájelo, tranquilícelo, disminuya percepción de dolor, de presión, de rigidez. Entonces el músculo empieza a relajarse y se empieza a generar una buena sensación. Otro componente, la movilidad. El roller nos ayuda con su presión y con lo que genera a nivel muscular a aumentar los rangos de movimiento y la tolerancia a los estiramientos musculares, que aunque nosotros no queramos estirar y no se deba estirar antes de salir a entrenar, pues el cuerpo obviamente cuando estamos corriendo genera procesos de estiramiento no controlados por nosotros, pero sí involuntarios. Entonces el roller nos va a permitir tener mayor capacidad de movimiento y de que los músculos se expandan y puedan aumentar su longitud. La respuesta local, en la zona donde nosotros aplicamos el roller, se genera un proceso de circulación sanguínea mayor. Entonces, cuando llega más sangre, van a llegar más nutrientes a la zona y por ende, pues la zona va a estar más cubierta, más protegida y va a tener más beneficios. Y el tema de la percepción, que cuando nosotros tenemos una mejor sensación en el cuerpo, pues obviamente tenemos más comodidad. Entonces, el roller lo que hace es también generarnos una sensación de menor tensión y de mayor comodidad para movernos. A veces, y sobre todo al principio, cuando no lo usamos y empezamos a usarlo, puede ser un poquito incómodo porque molesta, duele, porque los chuzitos del roller fastidian. Hay personas que son más sensibles que otras en la piel, pero es mientras lo vamos adaptando, mientras vamos aprendiendo y el cerebro va entendiendo también esa sensación. Sentir el tejido más suelto no significa necesariamente que hayamos cambiado su estructura, pero sí que el cerebro pueda estar
conectado con el cuerpo y nos permita mejores respuestas cuando vamos a entrenar o cuando terminamos de entrenar. Ahora, siempre hay que hablar como de esos mitos o de esas realidades, porque como estamos en un mundo deportivo, uno escucha de todo en todas partes, en el gimnasio, con el compañero que ya lo usó, con entrenadores. Hay buenas experiencias, hay malas experiencias, pero yo quiero hablarles de 4 cosas que para mí y según lo que hemos analizado y estudiado pueden ser más mito y hay una que es más realidad. Primero, rompe los nudos musculares. El roller no ayuda a romper nudos musculares. A los músculos sí le da como unas estructuras que se pueden denominar nudos. Técnicamente se llaman espasmos o contracturas musculares. Y es que las fibras musculares que van en una misma dirección, por el tema de tanto sobreuso, muchas veces se enredan y se amarran y quedan así, entonces es como un espasmo o una contractura muscular. El roller no es que suelte esos nudos o desenrede las fibras musculares, pero sí va a hacer que ese tejido pues esté mucho más suelto para que yo lo pueda trabajar, pueda estirar, pueda fortalecerlo, pero no propiamente el romper nudos. Despega la fascia. No sé si hayan escuchado este concepto de fascia. La fascia es un tejido que está por debajo de la piel, es una tela transparente que recubre toda la zona muscular. Hoy muy fuerte en el tema deportivo, se está hablando mucho de la fascia. Funciona muy bien cuando la trabajamos porque los músculos se sienten más sueltos y más libres si hay una fascia suelta o se sienten más rígidos si hay una fascia comprimida. Pero no hay evidencia que hable que el roller despega la fascia, solo dispone el tejido para que esté como más estable y más tranquilo. Elimina el ácido láctico. El roller no ayuda a eliminar ácido láctico. Hay una forma muy importante para eliminar el ácido láctico y es con movimiento. El ácido láctico pues es una sustancia que se queda acumulada en el músculo, que es producto también de la energía que nosotros tenemos, la glucosa, y muchas veces el ácido láctico queda en los músculos y nos genera esa sensación de molimiento y no se elimina ni con roller, ni con masaje solamente, ni con descanso acostados todo el día en la cama, sino que muchas veces el ácido láctico puede eliminarse con más movimiento, pero un movimiento bien hecho y bien planificado, porque es una forma de gastarnos ese residuo de energía que queda acumulada en el músculo y con la cual nosotros pues podemos al otro día, por ejemplo, después de un fondo, después de una competencia, al otro día hacer una sesión de movilidad, de flexibilidad, va a ser más productivo que quedarnos quietos y esperar que ese ácido láctico se vaya por sí solo. Y esta que también piensan mucho las personas y me lo han dicho, no, es que si duele más funciona mejor. No siempre más dolor significa que estamos haciendo algo mejor. No siempre más presión o más duros significa que estamos haciendo un buen trabajo, así como no siempre correr muchos kilómetros significa que me estoy entrenando muy bien. A veces hay que ser muy inteligentes y entre más despacio corra, entre más corto corra, podrá ser mejor según la etapa de la preparación que yo esté. Lo mismo es con el roller. No porque duela más esté funcionando mejor. A veces que ni se sienta puede ser mejor. Listo. ¿Qué sí hace el roller? Puede ayudar a la movilidad y a la recuperación por las estrategias que podemos utilizar con él y cómo podemos implementar. Eso sí tiene evidencia. El roller tiene evidencia científica, pero utilizándolo bien y aplicándolo de la mejor forma. Listo. ¿Qué beneficios entonces le sacamos? Y si esos son los mitos, entonces, ¿qué beneficios podemos sacarle al roller? Entonces, bueno, 4, rango de movimiento. El roller nos ayuda a mejorar la movilidad. Hay muchas personas con limitaciones de la movilidad y cuando empezamos a hacer trabajos con el roller continuos, lo implementamos dentro de nuestras rutinas de entrenamiento y vamos haciendo que eso sea parte de nuestro plan, él nos ayuda a aumentar los rangos de movimiento. El DOMS. ¿Qué es el DOMS? La percepción de dolor muscular. ¿Qué nos queda después de hacer ejercicio?
muchas veces nosotros quedamos con fatiga en los músculos, adoloridos en algunas zonas específicas. El roller tiene evidencia en que nos ayuda a disminuir esa percepción, pero no porque el roller suelte propiamente esos músculos, sino por el estímulo sensitivo que les decía, que le genera al cerebro y la respuesta que el cerebro da frente a ese estímulo. Recuperación percibida. Algunas personas reportan sentir menor rigidez y mejores sensaciones, entonces eso hay que escucharlo. O sea, hay una persona que me dice, cuando yo hago roller quedo mejor, o cuando yo hago roller antes de entrenar me va mejor, pues hay que empezarlo a aplicar y a utilizarlo. Y en cuanto al rendimiento, obviamente, si yo tengo esas estrategias que me generan esos beneficios, que no vaya en contra de la fuerza, de la potencia, de la velocidad, de la capacidad para salir a correr, pues eso me va a fortalecer el rendimiento. No es hacerlo por hacerlo, sino hacerlo bien, que me genere una posibilidad de mejorar mi rendimiento. Que no podemos atribuirle al roller. Muchachos, esto es muy clave. El roller no previene lesiones. Las lesiones se previenen desde otras estrategias, incluso desde dormir bien, como la pirámide de recuperación. El roller ayuda, es un complemento, pero no por sí solo podemos decir, es que si yo hago roller no me voy a lesionar. No. La lesión puede tener otras causas, puede ser por otros factores y podemos estar utilizando roller y puede que me lesione porque la causa viene desde otra perspectiva. Él no corrige desequilibrios musculares, los desequilibrios musculares se corrigen desde el movimiento, desde el componente de fuerza, desde la postura, desde la conciencia de nuestro propio cuerpo. Ahí se corrigen desequilibrios musculares, no porque yo sienta más tensión en un glúteo y no en el otro, entonces si me hago roller solo en ese glúteo se me va a quitar esa tensión y ese desequilibrio muscular. No, puede que la tensión de ese glúteo se esté generando por otra situación que hay que trabajarla. Él no resuelve una lesión. Cuando ya estamos lesionados, entonces utilicemos roller para que se me quite la lesión. No, el roller no resuelve una lesión. Nos ayuda, sí, nos ayuda en procesos lesivos. Si hay un espasmo muscular, si hay un tirón, si hay un desgarro, el roller nos podrá ayudar. Pero esa no es la única estrategia para curar una lesión. Y por ende tampoco no acelera de forma milagrosa la reparación de los tejidos. Hay otras formas. La alimentación, por ejemplo, sí acelera la reparación de tejidos. No sustituye un programa de fuerza y movilidad. Eso es clave. El roller acompaña la fuerza, la movilidad y el correr. Listo. Y no compensa una mala recuperación. Yo, no, es que no dormí bien y me levanté con las piernas tan cansadas, pero tengo que salir a correr. Voy a hacer un poquito de roller. El roller te genera el beneficio que te estaba diciendo, pero él no te va a hacer que te sientas mejor porque no dormiste bien. Ya ahí pagarás las consecuencias de otra forma, pero el roller sí te va a ayudar a que tengas mejores sensaciones. Ahora, en los dos bloques que les mencionaba ahorita, antes de correr y después de correr. Primero, hablemos de antes de correr. Sirve para preparar. Listo. Disponer el cuerpo para lo que vamos a hacer. Mejorar temporalmente la movilidad y la sensación de preparación. Lo podemos utilizar, por ejemplo, cuando tenemos sensación de rigidez en las pantorrillas, en los gemelos. Esa sensación de rigidez en las pantorrillas nos podrá generar limitación de movilidad en los tobillos. Entonces, si hacemos roller en esa zona, nos va a permitir mejorar la movilidad del tobillo y corriendo puede que nos vaya mejor. El tema de los cuádriceps, por ejemplo, o los isquiotibiales en el muslo. También, si aplico el roller en el cuádriceps o en el isquiotibial, pues vamos a tener una mejor sensación de no sentirlos tan cargados. Sobre todo el isquiotibial, que es un grupo muscular que se carga más fácil. En el tema de los glúteos, en la cadera, es muy importante y es muy especial aplicarlo en los glúteos porque el glúteo es el principal estabilizador cuando nosotros estamos corriendo. Mientras un pie está apoyado y el otro va en el aire, en ese pie que está apoyado el glúteo está funcionando. Si está cargado nos empieza a molestar. Entonces, aplicarlo en el glúteo va a hacer que él se disponga para la actividad que le vamos a pedir cuando estamos corriendo.
Entonces, Steven, hola. un momentico, un momento. Sí. Listo. Ahí como para resolver varias cositas. Como importante, muchos de los que están acá, en su gran mayoría, digamos, no todos, obviamente no digo todos porque no sé cuántos estaban en Forerunner, pero digamos que la mayoría no conocen el Forerunner ahora. Hasta ahora no saben qué es, nunca lo han tratado, pero aún así vienen con una que otra molestia, contractura, carga, como le llamemos. Ya vimos en la charla pasada la diferencia o distinguir entre cuando es una lesión y cuando es una carga del entrenamiento. Listo, como una carga normal de fatiga que puede salir con esto. Pero lo que yo quiero preguntarle es, si nosotros, digamos, me incluyo, no hacemos full roller constantemente, ¿cómo es el proceso inicial? Porque bien está que si empezamos a hacer todos los ejercicios, pasa lo mismo que cuando el gimnasio, maltratamos el músculo, entonces claro, una cosa es lo que hablas de ya la activación antes del entrenamiento, porque ya hay una base, porque ya hay un músculo acostumbrado a esta relajación, porque seguramente al inicio duele mucho, no sé, se pone encima del rodillo y empieza a doler mucho, empieza a sentirse un incómodo, empieza a tallar. Cuando ya tienes mucha más practicidad, ahí ya no molesta. La verdad es que ya se siente un músculo que reacciona bien a este estímulo. Entonces, ¿cuál sería el paso inicial, hablando desde un punto de iniciación para aquellas personas que quieran hacerlo? Porque ahorita vamos a ver ejercicios que nos vas a explicar, pero ¿cuál es la iniciación de este punto para que, digamos, como cuando uno quiere empezar todo y quiere empezarlo bien, para que no haya un maltrato antes de la activación, antes del entrenamiento, y esa activación no se convierta en algo doloroso y posiblemente no deje hacer la actividad, sino que hey, pasito a pasito hasta que el músculo reaccione y podamos hacer la actividad libremente, que eso sea un complemento? Listo, bien. Primero, ahorita yo les voy a mostrar dos tipos de roller. Hay uno que es liso, es como una espuma que no tiene prominencias, y es el otro que es el que tiene las prominencias, que lo vieron ahí en la imagencita. Yo les voy a mostrar los dos. Yo recomiendo iniciar primero con el liso, que es una espuma lisa que no genera tanta sensibilidad en la piel, ¿cierto? Porque lo que decías, esto es como el trabajo de fortalecimiento. Hay que iniciar con unas mancuernitas más livianitas e ir progresando, porque si yo de una trato unas mancuernas de 15 kilos, seguramente me va a ir muy mal y voy a quedar muy molido. Entonces, lo mismo. Primero, el tipo de roller, y arrancar con un roller liso que nos permita no tener tanta sensación de dolor. Segundo, yo recomiendo hacerlo antes de la actividad deportiva primero, para que las sensaciones sean mejores. ¿Por qué? Porque si lo hacemos ya después, obviamente vamos a estar más sensibles, más cansados, más fatigados, y por ende nos va a generar más dolor. Entonces es mejor irlo haciendo al principio, cuando el cuerpo esté como listico para empezar la actividad que voy a realizar, y ahí va a recibir mejor ese estímulo. Y lo tercero es utilizarlo inicialmente en grupos musculares que sean como más fuertes o menos sensibles. Por ejemplo, el glúteo es menos sensible que los isquiotibiales, por ejemplo, o que las pantorrillas, ¿cierto? El cuádriceps es menos sensible también que los isquiotibiales. Entonces es irle dando por zonas específicas ese estímulo al cerebro para que el cerebro lo vaya asumiendo. Esas tres recomendaciones las podemos implementar. Y por último, el tema de los tiempos. No hacerlo ni muy largo porque nos va a doler, pero tampoco tan cortico porque no vamos a generar el tema que necesitamos de adaptación, y también controlar la presión. Como es una condición en la que yo dejo caer mi zona corporal sobre ese rodillo, entonces yo puedo controlar qué tipo de presión hago. Es no hacer mucha presión, al menos mientras me voy adaptando. Ahí le dije que 3 y terminé diciendo 5, ¿cierto? Entonces, la primera, el tipo de roller, ¿sí o no? La segunda, utilizarlo en los músculos
que de pronto no son tan sensibles. La tercera, hacerlo antes de la actividad para que no estemos tan sensibles. La cuarta, el tiempo que yo me demore haciendo el estímulo. Y la quinta, la presión que yo genere. Con esas 5 cositas, seguramente vamos a ir teniendo una mejor sensación y podemos irnos adaptando a más adelante ya poder cambiar el roller por uno que tenga las prominencias y ahí sí poder ya utilizarlo en los grupos musculares completos, que no genere tanta percepción pues como de dolor. No sé si es claro. Listo. Entonces, ¿qué recomiendo yo cuando es para preparar el cuerpo para antes de entrenar? Entonces, primero hacemos el foam roller, ¿cierto? Luego hacemos la movilidad que hacemos normalmente antes de la actividad. Luego hacemos una activación que yo recomiendo ya pues un tema aquí como con banditas elásticas cerradas o el tema de la técnica de carrera, y luego ya salimos a correr pues cuando estamos hablando de que vamos a salir a correr. ¿Se puede hacer roller antes de salir a correr? Sí, claro. Y antes de hacer trabajos de fortalecimiento también. Listo. Él complementa el calentamiento, la fase inicial de la sesión, pero él no reemplaza, ¿no? Que solo tengo tiempo de hacer roller. Es mejor que hagas movilidad y activación, porque el roller no te va a hacer entrar en calor, no te va a aumentar la frecuencia cardíaca, no te va a aumentar la temperatura corporal, entonces no es propiamente un calentamiento. Y ya para recuperar, que es después de correr, ahí lo que hacemos es mejorar esa sensación de preparación y pues de disposición del cuerpo cuando ya llegamos de correr, ¿cierto? Entonces, después de una sesión exigente, pues obviamente lo que buscamos es disminuir esa sensación de cansancio, de dolor, de rigidez, que podamos sentirnos como más tranquilos, como, listo, los músculos ya están más recuperaditos, podemos tener una mejor sensación de recuperación y de bienestar, como un confort muscular, como lo puse ahí. Y puede ser muy útil cuando tenemos fondos, cuando tenemos intervalos, cuando tenemos entrenamientos en subidas o en bajadas, que se llama pues como en las cuestas o los terrenos variados, después de una competencia, por ejemplo, después de la carrera en Medellín, y en las semanas de alta carga, donde acumulamos muchos kilómetros en la semana. El último día de entrenamiento pues de la semana también es importante aplicarlo para que los músculos queden pues como estables. Y esto es de constancia, muchachos. Si lo hacemos una vecesita y después al mes y después a los 2 meses, no vamos a generar ese proceso de adaptación y nos va a pasar lo que Jay nos decía, que vamos a sentir mucho dolor, que vamos a sentir mucha limitación, va a ser un poquito incómodo y fastidioso. En cambio, si lo implementamos, vamos a ir generando adaptación y ya se va volviendo parte de nuestra rutina de trabajo también. ¿Cuánto tiempo? Bueno, no existe una dosis que nos diga tiene que ser exactamente esto, pero se recomienda entre 30 y 60 segundos. Listo. Ahora, acá depende yo sí lo quiero separar, y es si es antes de o después de. Siempre se recomienda que todo lo que hagamos antes de se sienta o sirva para activar el cuerpo, y todo lo que hagamos después de sirva para relajarlo, ¿cierto? Entonces, es preferible hacerlo más corto cuando lo utilizamos al principio y más largo cuando lo utilizamos al final, porque si yo me quedo mucho tiempo también antes de salir a correr, pues de pronto la zona muscular va a quedar un poquito más relajada y va a ser más difícil salir a correr. Entonces, entre 30 y 60 segundos, pero siendo más corto al principio, cuando lo voy a aplicar al principio, y más largo cuando lo voy a aplicar al final. Entre 1 y 3 series, según objetivo y tolerancia. Entonces, volvemos a lo mismo. Si voy a hacer antes de salir a correr, puedo hacerlo una serie solamente o máximo 2 si siento que es necesario. Pero si lo voy a aplicar después de correr,
entonces ahí sí puedo hacer las 3 series, que sea algo más larguito para que en realidad me genere esa sensación de relajación y de recuperación. Lo que se recomiendan las dos, sea al principio y al final, es que sean movimientos lentos y controlados, que no sea rápido y muy brusco, que tenga una presión tolerable y progresiva, que no sea pues de una generar una presión muy fuerte, sino ir progresando. Uno va sintiendo cuando lo hace que el músculo va permitiendo como que se genere mayor presión. Listo. Respiración tranquila, relajada. Obviamente cuando lo hacemos después de correr no vamos a estar tan tranquilos y tan relajados, pero en la medida que vamos estabilizando las pulsaciones, pues nos vamos regulando, ¿cierto? Y lo que les decía, la intensidad se puede modificar de acuerdo a la presión que yo le haga. Yo mismo controlo el peso que le voy a descargar al rodillo, entonces esa va a ser la presión que él me va a generar. ¿Para qué zonas es importante para los corredores? Ahí les puse algunas imágenes, pero siempre yo pongo como un protocolo establecido. El tema de las pantorrillas es muy importante porque es como la zona donde nosotros tenemos mayor propulsión y absorción de las cargas. Es pues ahí donde se genera principalmente el estímulo con el cual corremos. Entonces, sí o sí, pues tenemos que llegar a buscar trabajar ese complejo de las pantorrillas. El cuádriceps, muy importante también porque se carga mucho, porque él es el que absorbe el impacto de la rodilla cuando corremos. Los isquiotibiales es un músculo muy importante. El isquiotibial es el de la imagencita ahí arriba. Esta, no sé si están viendo el cursor ahí. Esta imagencita es el isquiotibial. Es muy importante porque él ayuda a estabilizar la cadera y la rodilla. Está como generando ese equilibrio entre cadera y rodilla cuando estamos corriendo. Entonces tenemos las pantorrillas, los cuádriceps, los isquiotibiales, los glúteos fundamentales. Ya les dije porque es el que estabiliza la cadera cuando estamos en la fase de apoyo. Y el componente lateral de cadera y el muslo en la parte interna, como en los aductores, ¿cierto? También porque tenemos ahí, sobre todo en la parte externa, la banda iliotibial, que no sé si alguno de ustedes haya sentido como ese, ojalá que no, ese dolor de la banda iliotibial, que siempre es muy limitante y el roller nos va a ayudar a generar esa sensación de bienestar. Hay personas que también lo usan en la zona lumbar y en la espalda también funciona muy bien porque ayuda a soltar todo ese componente muscular que está alrededor de la columna. Listo. Y yo le quise hacer un apartado especial a la banda iliotibial porque es una sensación muy dolorosa. Es un componente que hoy en día está lesionando mucho los corredores. He tenido muchas experiencias con el tema de la banda iliotibial y el roller puede ayudarnos a que esa bandita iliotibial esté un poco más tranquila, aunque no nos va a curar una lesión de banda iliotibial, pero sí nos va a ayudar porque la banda iliotibial es un tejido muy denso, muy resistente y con la presión en el roller va a funcionar muy bien. Ya no se va a romper, no se va a alargar, pero sí puede ayudar a generar esa sensación de bienestar y a cambiar esa percepción de dolor. Listo. Muy importante esa banda iliotibial y llevarlo hasta la cadera. Ahorita les muestro para que ahí podamos tener como más sensación de alivio. Listo. Y lo puse ahí, tratar una zona dolorosa no siempre significa actuar sobre la causa del dolor. Se los dije al principio. La causa de las lesiones podrán ser otras. El roller nos va a ayudar, pero no va a ser la solución para mi dolor o para mi lesión. ¿Cuándo hay que tener precaución con el uso del roller? Pues primero, evitar presiones intensas sobre puntos articulares o prominencias óseas. ¿Qué son prominencias óseas? Relieves de los huesos. El roller no se aplica en articulaciones, que vamos a hacer roller en la rodilla para soltar el tendón rotuliano, no, ni en articulaciones ni en los huesos. Listo.
No se aplica en lesiones musculares agudas o hematomas importantes, que si yo tengo un desgarro muscular y tengo un morado muy grande en el músculo, el roller no se puede aplicar, hay que buscar otras estrategias. Lo mismo sobre heridas o alteraciones de la piel, que yo, no sé, me caí corriendo, me di un golpe y ese golpe me raspó y me tiene doliendo el músculo, entonces me hace roller. No, si hay una herida, es mejor no utilizarlo porque retrasa el proceso de cicatrización. Listo. Cuando yo tengo una inflamación muy aguda y tengo un dolor muy intenso que yo no sé por qué, que no es solamente un dolor muscular, es mejor buscar otra solución, una consulta con un especialista que nos permita ampliar como el espectro de ese dolor. Listo. Y también cuando tengo condiciones vasculares, las venas varices, cuidado con ellas, no, es mejor no aplicar el tema del roller ahí porque puedo generar alteraciones de sensibilidad o puedo generar un daño en alguna vena. Listo. Entonces, en esos componentes es mejor no hacer roller. Y por supuesto que también si me duele mucho, si yo no lo tolero, si es difícil soportarlo, entonces mejor no lo aplico o lo voy haciendo progresivamente. Primero lo hago en los glúteos y ya. Después voy involucrando glúteos y otro grupo muscular y ya. Y después voy ampliando y voy haciendo más tiempo y más presión. 6 errores que se ven en los corredores que ya lo utilizan. Rodar muy rápido, listo, hacer como la presión muy rápida. Cuando lo hago muy rápido no tengo tanto control sobre la zona y la presión. Buscar dolor extremo. Recuerden que no es que porque me duela más me esté generando más beneficio. Listo. Pasarlo sobre las articulaciones. No se aplica sobre articulaciones, se aplica solo sobre tejidos blandos, sobre músculos propiamente y principalmente músculos grandes. Quedarse demasiado tiempo en un punto doloroso, esto no es tampoco tan beneficioso. Mayor tiempo no significa mayor efecto y menos en una zona específica, porque el músculo no es una zona específica, el músculo es un componente muy amplio. Entonces yo con el roller mejor busco cubrir todo el músculo. Usarlo para cualquier dolor. No, primero tenemos que conocer la causa del dolor, por qué me está doliendo, qué me pasó, y después de eso, ahí sí mirar si el roller me puede ayudar. Listo. Y pensar que el roller reemplaza la recuperación, que reemplaza dormir, que reemplaza comer, que reemplaza manejar mejor las cargas. No, todo eso sigue siendo muy importante. El roller nos complementa, nos ayuda y nos permite sentirnos mejor, pero no es como tal la solución. Listo. Yo recomiendo primero hacerse una pregunta. ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿Sí o no? ¿Lo vamos a utilizar antes de correr o después de correr? Si lo voy a utilizar antes de correr, me sirve para preparar y mejorar la movilidad, ¿cierto? Si es después de correr, me sirve para sentirme más confortable, más descansado, más recuperado, ¿cierto? Si lo voy a utilizar entre sesiones, o sea, que por ejemplo, quienes hacen fortalecimiento y después salen a correr, o quienes corren y después hacen fortalecimiento, entonces me va a ayudar a disminuir la sensación de rigidez. Se puede llegar de correr, hacer el roller y arrancar el fortalecimiento. Funciona porque me va a soltar la musculatura y ya puedo entrar a la sesión de fuerza. Listo. Porque me dijeron que hay que hacerlo y estuve en una charla de Jauría y entonces hay que hacerlo. No, esa no es una razón de peso. Es necesario entender para qué lo necesito y qué beneficios me está generando, que es todo lo que hablamos. Cuando yo utilizo una herramienta, esa herramienta se vuelve útil cuando yo sé qué quiero lograr con ella y cuando sé cómo la voy a utilizar y para qué la voy a utilizar. ¿Se puede hacer antes y después de correr? Sí, también funciona. Antes lo podemos hacer más corto, no tan profundo,
y salgo y corro y llego y ya lo puedo hacer más larguito y ahí sí más profundo. Son dos cosas muy diferentes. Antes estoy preparándome y después estoy recuperando. Se puede las dos, una de las dos también sirve. Lo importante es que yo lo entienda y mi cuerpo lo empiece a asimilar. Listo. Esta partecita, el roller no hace el trabajo por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que saber cómo utilizarlo. Él nos puede ayudar a movernos mejor, a sentirnos mejor, a gestionar la recuperación, pero hay que tener claro que el rendimiento que cada uno quiere y busca se logra con un complemento de muchas cosas: entrenamiento, fuerza, sueño, nutrición, recuperación y constancia. Si no somos constantes, si no somos disciplinados, probablemente no vayamos a llegar al máximo de nuestro rendimiento. Listo. Y el próximo kilómetro también se prepara cuando dejas de correr. Como les decía y como empecé, muchas veces estamos pensando en cuándo es el próximo entrenamiento y cuándo es la próxima carrera, pero cuando no estamos corriendo, lo que hacemos en el día a día también es una preparación muy importante para esa próxima carrera, para ese próximo kilómetro y para poder seguir disfrutando esto, viviendo esto tan bacano y tan bonito que es correr y que nuestro cuerpo esté en las mejores condiciones. Entonces, ahí pues abro un espacito para las preguntas antes de que pasemos como a la parte práctica en donde les voy a mostrar los rollers y vamos a mostrarles unas formas de utilizarlo. ¿Alguien tiene preguntas? No. Son tímidos, todos son tímidos. Todos son tímidos. Ajá. A ver, Andrés. Buenas noches, Hola, buenas noches. gracias. Digamos, previo a una carrera, ¿qué días uno dice, bueno, el viernes normalmente uno descansa, el sábado uno hace ahí como, previo a eso no debería uno hacer, digamos, este tipo de ejercicios, de esas prácticas, ejercicio de todo este tema? Sí, bueno, la recomendación es que si vamos a hacerlo antes de la carrera, lo hagamos el sábado antes de salir a hacer el trote precompetitivo, ¿cierto? Y no hacerlo de una forma muy profunda, ni voy a dejar de compartir aquí la pantalla, que siempre me está saliendo algo que tengo activado en el computador. Listo. Entonces, no hacerlo ni muy profundo ni mucho tiempo, porque ahí lo que buscamos no es como tal ni recuperar ni relajar. Se supone que uno a la competencia ya debe llegar lo más recuperado posible, ¿cierto? Entonces, lo que podemos hacer es utilizarlo para disponer el cuerpo y seguirle ayudando a los músculos a que estén preparados. Uno llega también a la competencia como lo mejor preparado posible, con las mejores sensaciones, entonces el roller nos va a ayudar a eso, pero si lo hacemos antes de ese trote precompetitivo y no tan profundo ni tan largo. Lo mismo que yo veo por ahí, es un error que me parece a mí como profesional y también como corredor, que vamos, por ejemplo, un sábado a la feria a reclamar el kit y uno ve muchas personas colocándose las botas de presión el sábado antes de correr. Muchachos, ahí no necesitamos relajar las piernas, ahí tenemos que tener las piernas es lo más activas posible para salir a correr al otro día. Entonces el sábado yo no recomiendo hacer nada de esas estrategias. El roller se puede hacer antes de salir a correr el sábado, rápido, estimulo los músculos, genero esa sensación de activación, de disposición de los tejidos y me voy a correr y ya. Eso es lo único que yo hago ese día, pero sí se puede de esa forma. Yo tengo una pregunta. Sí. Tú ahorita decías que recomendabas hacerlo entre 30 segundos y 60 segundos, pero no sé si hay como cuántas veces máximo debo pasarlo por ese músculo. Sí, bueno, eso es muy interesante, porque como normalmente no buscamos hacerlo tan rápido,
Entonces, en esos 60 segundos, yo puedo generar un promedio de 12 a 15 pasadas sobre el roller, que no sea ni muy rápido, pero tampoco pues algo que me genere mucha fricción y que sea algo muy lento. Si yo logro hacer entre 12 y 15 pasaditas de esa zona muscular sobre el roller en 60 segundos, está bien. Tampoco muchas, pero tampoco 2 o 3 pasadas, porque eso significa que lo hice muy despacio y tan despacio tampoco se hace. No sé si alguien más. No, listo, no, igual creo que ha estado muy bien explicado hasta el momento, entonces no creo que haya Listo. mucho. Bueno, entonces me voy a cambiar, voy a salir, que allí está Caro, voy a apagar esta cámara y este micrófono y 10 segundos y ya me ven allí con los rollers y la forma en que les voy a mostrar. ¿Listo? Hágale, papá. ¿Cuántos de acá hacen roller? Camilo creo que sí, Camilo me parece que sí. Y yo hago. ¿Quién Yo más? hago. Fanny, Laura. Que si Sí, Fanny yo. empezó hace 2 días a hacer roller. Cuente, ¿usted lo hace? Ay, papi, todos los días. Listo. Ahorita en picó. Mentiroso. Ahí me escuchan. Sí, sí, sí. Listo, muy bien. Entonces les voy a mostrar 3 tipos de roller. Primero que todo, este es el roller que es liso, que no tiene nada de prominencias. Con este es con el que yo recomiendo empezar, porque no va a generar tanta presión ni va a generar tanto dolor, ¿cierto? Es una espuma igual dura, no es costoso, esto es una espuma que se consigue fácilmente Mercado Libre, Amazon, en las tiendas deportivas, en Temu, hoy que está llegando todo de Temu, ahí se puede conseguir. Listo. Tenemos este y este que son muy similares, lo que pasa es que uno es más pequeñito que el otro. Este por dentro tiene un tubo como de PVC, entonces es más rígido. Este es el último que yo recomiendo utilizar. En cambio, este, si ven la diferencia, miren que termina acá como en un tubo y este es una espuma que tiene por dentro que lo hace ser más blandito. Entonces, ahí están como los 3 niveles. El primer nivel, para lo que decía Jason ahorita, que los que van a empezar. El segundo nivel, uno que sea más espumoso. Y el tercer nivel, pues ya el duro. Que si usted se aguanta el dolorcito y lo tolera, entonces puede comprar el último, sí, se puede. Es de acuerdo también a lo que usted tolere y a lo que usted aguante. Pero yo les muestro estos 3 y les recomiendo. La forma de utilizarlos es la misma. Lo que pasa es que, por ejemplo, estos 2 tienen espacios como en la mitad, en la que de pronto nos va a ayudar a que no sea tan doloroso. Pero cuando ya los toleremos, lo ideal sí es utilizar las prominencias porque ellas son las que nos van a generar como más efecto en la zona muscular. ¿Listo? Entonces, no sé, si de pronto haya alguien que tenga un roller ahí en la casa en estos momentos, pues lo puede coger, una colchonetica o en el suelo, y yo les voy a mostrar la forma en la que lo podemos aplicar. Listo. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí del roller o algo. No. Bien. Entonces, vamos a utilizar este naranja que es el que más sobresale pues como en el tema del color. Ideal tener una buena ubicación, una buena forma de utilizarlo. Listo. Y vamos a empezar primero con el tema de la pantorrilla. Listo. La pantorrilla que es la zona pues como de la pierna donde están los gemelos. Entonces yo me voy a apoyar con las manos y voy a descargar mi pierna sobre el roller y con mis manos y con mi cuerpo yo voy a generar el movimiento y la presión. Tampoco es que sea pues algo tan doloroso, pero si hay alguien muy sensible sí lo puede sentir pues muy fuerte. Entonces yo mismo me ayudo con la otra pierna y con mis manos a generar ese deslizamiento. Entonces ahí es
llevo el tiempo entre 30 y 60 segundos y lograr hacer hasta 15 pasadas, 1, 2, 3, que no sea ni muy rápido, que uno ve muchas personas que van girando y van haciendo muchos cambios, pero que tampoco pues sea algo así como muy lento. Listo. No sé si lo alcanzan a ver bien ahí. Listo. Sí, sí, sí. Ese en el tema de la pantorrilla. Listo. ¿Qué es ideal? Abarcar toda la zona completa. Se puede profundizar un poquito Pero, más en lo... ¿él puede ir hasta el pupitre? ¿Él puede ir hasta el pupitre o no llegar hasta allá para no No, resentirlo? ajá, no llegar hasta tan arriba de la rodilla. A eso iba Ah, cuando hablaste. Que lleguemos hasta la zona tendinosa, pero no pasemos por encima, por ejemplo, en la rodilla, por encima del popliteo, porque es una zona muy sensible y también muy rica en vasos sanguíneos, entonces es mejor que no hagamos esa presión por aquí, lo hacemos abajo de los tendones y podemos llegar hasta el tendón de Aquiles. En el tendón de Aquiles podemos generar un poquito más de presión porque es un tendón muy grueso y pues podrá ser un poquito más resistente. Entonces yo me puedo quedar ahí haciendo un poquito más de presión. Puedo hacer cambios con el pie para estimular el componente interno o el componente externo. Yo puedo ir dándole como ese cambio a mi roller. ¿Listo? Sigue el componente isquiotibial, que es en la misma posición, solo que va a ser más arriba, sin tocar el popliteo. ¿Qué es el popliteo? Este espacio que nosotros tenemos aquí detrás de la rodilla, lo hacemos desde más arriba y desde ahí me voy deslizando mi isquiotibial sobre el roller, en la misma medida, la misma presión, el mismo tiempo, y como les decía ahorita, yo puedo poner menos presión y en la medida que lo voy tolerando voy generando más descarga de peso para que haya más presión en la zona. Listo. Isquiotibial. 1 minuto hasta 15 pasadas. Ahí. En ambos pies, obviamente, sí. Lo ideal es que lo hagamos con los dos, en pantorrillas. Ya cada uno como quiera darle el manejo. Si quiere sacar primero una pantorrilla y después la otra y después pasarse para el isquio. O hay personas que buscan primero hacerlo completo en una pierna y después completo en la otra pierna. De cualquiera de las dos formas se puede. Ya es como usted se sienta más cómodo. Listo. Para el glúteo hay una manera específica y es que lo ideal es sentarse de forma lateral, lo voy a mostrar acá. Me siento así casi que de lado sobre el roller, él no se va a quebrar ni se va a partir ni nada, y con la otra pierna me cruzo sobre la que está apoyada y empiezo a hacer el estímulo en ese lado del glúteo. ¿Listo? Ideal así para generar mayor caída sobre el roller y puede hacer mayor efecto, porque el glúteo es un músculo muy grande que necesita una buena presión. Ya vas a ver que si lo hacen y no se generan una buena presión, casi que no sienten. Necesitamos que el cuerpo sí caiga sobre el glúteo. Y lo mismo para el otro lado. Entonces me cambio de lado, cruzo la pierna y hago el estímulo en esa zona. Acá. 1 minutico. Si me canso de las manos, entonces me siento ahí un momentico, descanso las manos, porque a veces las personas se cansan de las manos porque es ahí donde se da el apoyo y ya luego continúo. Listo. Vamos a ver la forma en la que se aplican el cuádriceps. Entonces, me voy a ubicar boca abajo. Listo. Vamos a bajar acá un poquito el celular. Eso ahí. Me voy a ubicar boca abajo y vamos acá. Mejor así de lado. Eso, ahí se ve mejor. sí, De sí. lado, ajá. Y el cuádriceps, ahí me apoyo en los antebrazos. Listo. Apoyado en los antebrazos
y deslizo mi cuádriceps sobre el roller ayudándome con los antebrazos. ¿Sí ven ahí cómo me ayudo con los antebrazos? Ahí, Ok. adelante y atrás. Lo mismo, como el cuádriceps tiene no solo rama en el centro, Esto. sino que tiene afuera y adentro, entonces yo voy buscando también cambiar de posición con la pierna. Ahí estoy haciendo En los más. mismos segundos. O Sí, sea, o hago un ejercicio de frente o lateral, exterior, interior, o puedo jugar con él para ir adelante, al medio, afuera, en los mismos esa, 30 o 60 segundos. esa es mejor, jugar con él, porque cuando yo funciono con mi cuádriceps o cuando utilizo mi cuádriceps, él funciona todo junto. Entonces, igual utilizarlo así, no quedarme 60 segundos en la parte de adelante, después 60 segundos al lado y después 60 segundos adentro, no. Puedo ir jugando con los estímulos, adentro, afuera, adelante. Yo voy buscando organizar mi pierna para que el roller vaya tocando las fibras del músculo. Listo. Si en tal caso yo me siento como cansado, fatigado del cuádriceps y quiero seguir un poco más o que digo, siento relajación, siento que me está descargando, ¿puedo sobrepasar los 60 o no? O lo Sí, mejor es sí, que no. sí, sí se ¿Y puede, cuánto sí se sería el puede. tope máximo? Hasta 2 minutos. Ahí sí ya que uno diga, hasta ahí ya mejor. 2 minuticos. 2 minuticos Listo. para no generar también una sobreestimulación. Ok, Listo. Bien. perfecto. Ahora, una zona que se carga mucho también, que son los aductores, esta zona interna, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se va a utilizar en los aductores? Nos hacemos como de lado, vamos a descargar componente interno del muslo sobre el roller y me voy a ir de lado, ayudándome con el antebrazo y la mano y dejando ir el aductor sobre el roller. Esta parte interna es más sensible. Entonces, yo recomiendo hacer una presión suave para arrancar y en la medida que la voy tolerando, voy profundizando. Listo. Aquí sí es importante llegar hasta la parte interna de los tendones de los aductores, porque es una zona que se carga mucho. Entonces ahí puedo especificar un poquitico, quedarme ahí, profundizar en esa zona y después Yo, alejarme ya otra vez. ok. Yo sí, o sea, ahí sí también recomiendo mucho y es no ir, o sea, ir progresivamente porque es una zona que se resiente muy rápido, muy fácil. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Y es como si estuviéramos en el cuádriceps y sentimos como algo de alivio y seguimos dándole y dándole y dándole. Ella se resiente y sí es muy difícil a veces poder desinflamar esa zona. Entonces, lo que hablamos ahorita es como en el proceso, pero lo que dice Steven ahí es pues obviamente haciendo esa presión, o sea, progresivamente hasta llegar 2, 3 semanas después a estar ahí, pues obviamente mucho más. Sí, ese es muy importante porque si es una zona que es muy sensible y esto, si yo lo sobreestimulo, me va a generar también una fatiga y un dolor que no se va a sentir solo en ese momento, sino que se va a sentir 2, 3 días después también. Si uno hace mucho tiempo de roller, al otro día o a los 2 días va a estar resentido también, entonces por eso hay que saberlo hacer. Por eso es ideal hasta 60 segundos y ya, por ejemplo, en tema de cuádriceps o glúteo, que son músculos más resistentes, de pronto irme a los 2 minutos, pero no pasarme porque sobreestimulo y vamos a generar un efecto contrario. Entonces, componente interno, también ahí ya claro. Y vamos a ver para el componente de la banda iliotibial, que es una zona que también es muy importante hacerle, que es ubicarnos de forma contraria. Entonces, es apoyarme con la parte lateral del muslo, me apoyo con las manos o con los antebrazos, cualquiera de las dos, y deslizo mi componente lateral sobre el roller. Aquí lo mismo, aunque esta zona es mucho más dura, también es sensible. Entonces, recomendación ir de menos a más con el fin de no generar sobreestimulación y que pueda ser
peor. Listo, ahí, hasta la rodilla, sí, hasta la rodilla para que la banda iliotibial pueda ser estimulada. Y puedo también llegar hasta la cadera lateral aquí para que también estimulemos un musculito que se llama el tensor de la fascia lata, que es desde donde sale la banda iliotibial. Ahí como estoy, me puedo quedar en ese músculo y después puedo hacer el recorrido largo. Listo, recorrido largo. Entonces ahí tenemos componente de pantorrilla, isquiotibial, cuádriceps, aductores, banda iliotibial y glúteo. Son los 6 componentes. Listo. También el último, que es el tema de la zona lumbar o de toda la espalda. Este es un poquito más fácil porque es descargarnos sobre el roller, apoyarnos con las manos o con los antebrazos, voy a correrme para acá, y deslizar sobre el componente lumbar o sobre la espalda, ya quienes quieran llevarlo pues más arriba. ¿Que perjudica un poquito la columna? No, el roller, sobre todo estos que tienen, miren la diferencia, él tiene unas prominencias arriba y abajo, y en esta zona es más planito. En esta zona se supone que van las vértebras, entonces las vértebras no van a tener presión del roller. El roller va a presionar a los lados donde están las fibras de los músculos de la columna, ¿cierto? Entonces no vamos Y a si generar tenemos, una... y si tenemos el rodillo plano. Ajá, no va a haber mucha presión en las vértebras porque igual los músculos sobresalen más que las vértebras. Ya. Entonces el roller no va a alcanzar a tocar, como no tiene prominencias, no va a alcanzar a tocar como tal las vértebras. Entonces Ok. también se puede hacer el tema de la zona lumbar. Listo. Ahí están las formas en las cuales podemos utilizarlo. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algo. Una Sí, pregunta, Steve. Sí, Independientemente que si uno salga a hacer el ejercicio del día antes o después, uno lo podría hacer todos los días por las noches, pues como rutina. sí, se puede empezar a implementar de esa forma. Al final del día, sacar un espaciecito para hacer roller. Lo que recomiendo es que después de hacer el roller se genere un estímulo, por ejemplo, de estiramientos, que no sea solo hacer roller y ya me acuesto a dormir. ¿Por qué? Porque hay que enseñarle al cerebro que se hace roller para algo específico. Lo que les decía al final, ¿para qué lo voy a utilizar? Entonces no es solo hacerlo porque sí, que me genere como un efecto placebo. No, venga, yo estoy haciendo roller, después del roller me pego una estiradita y el cuerpo lo va a agradecer más que si solo hago roller, pero se puede hacer todas las noches para terminar el día y terminar con los estiramientos. Va a ser como muy confortable para el cuerpo y para los músculos. Dale, muchas gracias. Listo. Vi ahí, alguien levantó la mano. Laura dice ahí. Laura, sí. Hola, Steven. Hola, Sí, ¿cómo quería está? preguntarte si existe un orden ideal para hacer ejercicio con el roller, es decir, empezamos de pantorrillas hacia arriba o puedo ir turnando las partes sin importar el orden. Sí, para que se genere un proceso de adaptación y sea como más cómodo y más organizado, yo sí recomiendo ir de abajo hacia arriba, porque como ir de lo más lejos hasta lo más cerca, para que también, como eso tiene un efecto neuromuscular, entonces lo más lejos va a tener como mayor tránsito de información sensitiva. Entonces, si voy primero a lo más lejos, dispongo más fácil el cerebro a que me lleve esa información hacia lo más lejos y entonces ahí ya se va a ir repartiendo esa información hacia lo más cerquita. Entonces, sí me parece a mí más cómodo y lo recomiendo mejor arrancar desde las pantorrillas, los isquiotibiales, subir al glúteo, de ahí ya hacer la otra posición del cuádriceps, los aductores y la banda iliotibial. Casi que como yo les mostré todo el recorrido, es como normalmente pues se hace, como yo personalmente lo hago y como lo utilizo acá con mis usuarios y pacientes.
y ha sido pues como muy, muy beneficioso hacerlo de esa forma. Muchas gracias. Con Perfecto. gusto. ¿Cata había levantado la mano? ¿No? Y mínimo, hola. ¿Y mínimo Hola. cuántos días a la semana deberíamos hacer? Pues, o funciona así como la pliometría, el estiramiento cada tanto tiempo, o es mejor todos los días. Pues es que por Bueno, caso de tiempo, todos los días yo creo que es, no me daría. sí, es más difícil. Al menos de 2 a 3 veces a la semana. Importante, siempre hacerlo en el fondo más largo, más difícil, que supongo es el de finalizando la semana, ¿cierto? Y también importante hacerlo casi que en el primer entrenamiento de la semana, como para arrancar la semana. Entonces, al empezar y al finalizar. Y si se puede, en la mitad de semana también. Si no se puede por temas de tiempo, al menos al finalizar la semana y al empezar la semana, porque nos va a permitir disponer el cuerpo para arrancar toda la semana y nos va a permitir terminar toda la semana también con el roller. Ya si puedes por tiempo en la mitad, mejor. Y quienes tengan tiempo, entre más veces a la semana lo hagan, pues mucho mejor. Perfecto, gracias. Con gusto. Listo. Pues nada, muchachos, a todos muchas gracias, a Steven también. Creo que han quedado muchas dudas resueltas en cuanto a lo que habíamos hecho en una primera sesión. ¿Cuál es la importancia? Y creo que con Steven lo habíamos hablado en un momento, poder hacer esta parte más práctica y que muchos de los ejercicios que a veces hacemos, como trabajos que tenemos ahí establecidos, se puedan hacer dentro de lo explicativo que puede ser estas reuniones. Entonces, ¿qué es proponer a futura, ojalá y después de Medellín, una sesión donde nos conectemos, ojalá todos con cámara encendida para poder ver, para poder captar también el movimiento, para podernos dar cuenta de quién lo está haciendo bien, de quién posiblemente no, de qué cositas hay que corregirlas desde acá y que desde ahí les podamos ayudar. Eso como principio. Segundo, ya hemos visto las últimas charlas y hoy Steven nos reitera muchos de los factores importantes que son para el rendimiento deportivo. Entonces, hemos venido haciendo una secuela de charlas donde cada una es un pilar importante dentro del rendimiento deportivo. Hoy en la pirámide que Steven nos muestra, vienen todo enfatizado en tanto la recuperación, la alimentación, el descanso y la planificación. ¿Sí? Entonces, cada charla que nosotros hemos tenido tiene una importancia para el rendimiento en lo que ustedes están haciendo, tanto la recuperación, que se puede hablar dentro del masaje también, dentro del full roller. Lo que pasa es que, ¿cuál es la idea de nosotros con esto? Y es, el full roller es la autoayuda, ¿no? Que es que no tengo tiempo para ir al masajista, es que no tengo tiempo para que vengan. Pues esto es la autoayuda donde ustedes necesitan un full roller y desde ahí es como si tuvieran un masajista en casa, no con la profesión ni mucho menos con esa, pero por lo menos se pueden ayudar un poquito para que ese músculo pueda soltar desde esa tensión que genera normalmente el entrenamiento. Lo mismo pasa con la alimentación, lo mismo pasa con la hidratación dentro del entrenamiento, lo mismo pasa con el descanso. Entonces, cada cosita que nosotros plasmamos en estas charlas que creamos era para generar esa pirámide que al final complementara un solo objetivo y es un desarrollo óptimo, ¿sí? El máximo nivel de cada persona, lo que estamos buscando de cada uno. Entonces no depende solo de la planificación. Mire que la planificación es uno de los primeros pilares. Después viene la alimentación, después viene el descanso, después viene la recuperación. Por último viene el resultado. Entonces, como para que se lleven una idea de eso se trata también el llevar un deporte sano y bien planificado dentro de los objetivos principales de lo que ustedes hacen. Sé que en su mayoría son muy juiciosos, mantienen donde el fisio, hacen los exámenes a tiempo, entrenan muy bien. Entonces, simplemente estos son ideas, son maneras de poder hacer un deporte mucho más completo, mucho mejor y que les sirva a todos ustedes. ¿Listo, muchachos? Entonces, nada, Steven, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que se conectaron. Muy enriquecedora la charla. Seguro que nos quedamos con mucho por trabajar, por mucho que hacer, pero que sin duda, pues bueno, acá ya ustedes conocen a todo el equipo que nos va a estar acompañando en varias charlas que vamos a seguir haciendo en el año. Con Steven vamos a hacer charlas presenciales, pero lo que yo siempre les digo,
esto depende también de que nos conectemos, de que abramos cámara, de que podamos ponernos de acuerdo qué día podemos estar todos, para que dentro de eso también, dentro de esta disponibilidad, pues todos nos pongamos los corticos y digamos, hey, vamos a hacer el ejercicio, listo, prendemos cámaras y estamos ahí como lo hacíamos anteriormente, porque también se trata de eso, de uno estar viendo y, hey, Laura, lo estás haciendo así, nada, apóyate un poco mejor o baja mejor o listo, o uno en la primera charla los vi un poquito perdidos, después ya van o muchos tienen mucha experiencia, entonces como que bueno, lo hace y para uno también es muy enriquecedor a la hora de decir, bueno, puedo colocar esto y funciona bien. ¿Listo, muchachos? Entonces, nada, gracias a todos, gracias por conectarse, gracias por estar acá. Sé que entre semana a veces es un poco complicado, pero pues es la manera. Y nada, Steven, no sé, muchas gracias en serio, Rey, por la disposición y sé cuánto le gusta y también preparándose para Maratón Medellín. Entonces, ahí nos vemos. Gracias, no, Listo. Jay, gracias por la invitación y por tenernos ahí en cuenta, hermano, y a todos los muchachos, gracias por escucharnos y bueno, espero les sirva y también que les vaya muy bien a los que van a estar en Medellín y sí, ahí estaremos corriendo la primera maratón. Que nos vaya, ojo pues. Que nos vaya muy bien. Sí. Listo, ¿no, muchachos? Muchas gracias, feliz noche a todos, bendiciones, hasta la próxima. Chao, gracias.